que la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó internacionalmente al Estado mexicano por la muerte, violación sexual, lesiones graves y falta de atención médica de Ernestina Asensio Rosario, una mujer indígena náhuatl de 73 años, originaria de la comunidad de Tetlacinga, en Veracruz, en el año 2007, en el contexto de la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón. El tribunal estableció que la señora Ernestina fue violada por elementos del ejército mexicano, quienes se encontraban instalados cerca de su vivienda en un campamento instalado precisamente como parte de la guerra contra el narcotráfico. Y hay que recordar que en este caso, Felipe Calderón aseguró públicamente que Ernestina había muerto por causas de gastroenteritis, lo cual hoy desmiente la Corte Interamericana de Derechos Humanos y asegura que se trató de las lesiones causadas por la agresión sexual que sufrió Ernestina Asensio. Y precisamente para hablar de este caso, de las violaciones a derechos humanos durante la guerra contra el narcotráfico encabezada por Felipe Calderón, nos acompaña vía Zoom nuestra compañera Diana Valenzuela. Buenas tardes, Diana. Muchísimas gracias por esperarnos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? No, pues para mí un placer y un gusto, querido Gustavo, y bueno, querida audiencia también. Diana, cuéntanos, ¿qué significa esta resolución de la Corte? ¿Qué significa para el Estado mexicano y para la memoria de lo que fue el sexenio de Felipe Calderón? Bueno, pues en primera comentar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues es un tribunal internacional que lo que hace es que reconoce no nada más la jurisdicción de cada uno de los diferentes estados, sino otorga sentencias o bueno, dictamina sentencias que son obligatorias para los países que bueno, que están alineados a sus políticas internacionales. Y lo que hace la Corte, pues no es emitir únicamente opiniones, sino que son fallos jurídicos que implican verdad, reparación y garantía de no repetición a cada uno de los estados que, bueno, finalmente terminan siendo sujetos de estas propias dinámicas jurisprudenciales, ¿no? Y en este caso muy particular y además muy terrible de la compañera náhuatl Ernestina Asensio Rosario, pues la Corte resolvió que el Estado, en este caso el Estado gobernado por Felipe Calderón, que fue presidente panista, es responsable por violación, por tortura y además por la muerte de Ernestina, que finalmente fue una agresión cometida por el ejército mexicano. Y a 18 años de impunidad prácticamente, porque como bien comentaste, Felipe Calderón jamás reconoció este hecho, pues se dijo además que el Estado no solo no investigó con diligencia, sino que además ni siquiera atendió con perspectiva de género ni con enfoque intercultural, ¿no? Entonces, pues son muchos años, ¿no? De injusticia que hasta el día de hoy se están rectificando, ¿no? Pero para esto surgen muchas dudas. Como bien sabemos, Felipe Calderón lo que hizo fue generar una guerra completamente innecesaria en contra del narco sin ni siquiera tener una perspectiva mucho más allá de poder atender las causas. Y uno de los factores que determinó esta guerra contra el narco fue la militarización de la seguridad pública, ¿no? El ejército prácticamente se desplegó por todo el territorio nacional y entonces se priorizaron algunos estados que eran característicos, por ejemplo, con altos niveles de vulnerabilidad para establecer ahí cuarteles militares, ¿no? Que además, pues no tenía nada que hacer en zonas o en comunidades civiles, en comunidades indígenas y completamente desprotegidas, ¿no? Porque además tenían mucho aislamiento institucional y sufrían y padecían además violencia y pobreza extrema que no estaba siendo atendida en ese tiempo por el gobierno, ¿no? Y después de la muerte de Ernestina, del asesinato de Ernestina, pues la decisión política que tuvo Felipe Calderón fue muy clara, ¿no? La de proteger la narrativa de militarización y también proteger al ejército que en ese momento pues estaba prácticamente, como lo ha dicho nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pues tenía permiso para matar. Me quiero detener en este comentario que haces, esta decisión de proteger y de tapar este crimen, porque estamos hablando que sucede en febrero de 2007, apenas 3 meses después de iniciada la guerra contra el narcotráfico en Michoacán, y ya había señales de militarización, pero también de violaciones a los derechos humanos que después se continuaron y se multiplicaron a lo largo del país y que fueron justificados todo el tiempo por Felipe Calderón. Fue una estrategia para evitar que se desarmara pues sí,
esta campaña militar de Calderón. Sí, y aquí es necesario decirlo, Felipe Calderón tiene una responsabilidad histórica y política en el asesinato de Ernestina. ¿Por qué? Porque jamás reconoció públicamente que el Estado fallido y militarizado, pues había sido culpable de este y de muchos otros asesinatos más o daños colaterales, como él le llamaba, ¿no? Y además tiene que aceptar esta sentencia internacional sin ningún tipo de evasivas, ¿no? Ofrecer, por supuesto, que creo que es lo mínimo que tendría que hacer Felipe Calderón, ofrecer una disculpa pública a la familia, pero sobre todo a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas, que fueron aquellos que guardó absoluto silencio Felipe Calderón cuando además las bases militares estaban siendo desatadas en cada uno de estas zonas que finalmente, insisto, no tenían ningún tipo de estrategia de militarización, no tenían ni siquiera entrenamiento para poder desplegar al ejército y para poder llevar a cabo tareas que ni siquiera les correspondían constitucionalmente, ¿no? Como por ejemplo patrullajes o control territorial, pero además el vulnerar de esta forma a zonas y a personas que además ni siquiera tenían ningún, ¿cómo decirlo?, ninguna culpabilidad de la estrategia de militarización que estaba llevando a cabo Felipe Calderón. Y también aquí es necesario señalar pues al gobierno estatal, que también fue cómplice de esta masacre. Y también contrastarlo con lo que sucede actualmente, porque el Ejército, la Guardia Nacional ya operan bajo un marco constitucional que les permite muchas de estas funciones, ¿no? Así es, actualmente, bueno, bien lo ha comentado la doctora Claudia, pues hay una estrategia que lo que busca no es militarizar el país, ni siquiera busca generar como este conflicto, esta guerra, ¿no? Sino atender las causas. Algo que, por ejemplo, en ese momento no estaba haciendo Felipe Calderón. Felipe Calderón lo que hizo fue desatar la violencia, porque además estaba completamente auspiciada por Estados Unidos y también por esta guerra que se estaba llevando a cabo geopolítica, pero no atendía, por ejemplo, el tema de la pobreza, ¿no? No atendía temas tan básicos como ahora sí se están atendiendo, como el hecho del salario mínimo, como el hecho de poder proveer incluso a través de la educación o a través, por ejemplo, de programas sociales a comunidades que incluso muchas veces ni siquiera hablaban el español, ¿no? Cómo comunicarse si en esta ocasión, por ejemplo, Ernestina pues hablaba una lengua indígena y se dice que incluso era monolingüe en su lengua materna, ¿no? Entonces, ¿cómo le pudo haber incluso haber hecho justicia a su familia si cada una de las instituciones que estaban encargadas de la impartición de la justicia no tenía ni siquiera este tipo de perspectivas dentro de la impartición de la misma? E incluso la Comisión Interamericana dice que cuando la llevan al hospital no había traductor para explicarle qué estaba pasando, bueno, ya en la cuestión de salud de Ernestina. Y otro, me gustaría también una reflexión tuya, Diana, sobre la hipocresía de la derecha que durante los últimos 6 7 años ha hablado de la militarización del país, de la violación de los derechos humanos, del establecimiento de una supuesta dictadura en el país. El mismo Calderón lo ha hecho a través de sus redes sociales y cada vez que tiene un foro en Europa, pero ignoró o tapó este tipo de violaciones y la verdadera militarización del país durante su sexenio. Bueno, incluso también han negado que exista el género, ¿no? Han dicho ellos que es una ideología y que no es parte de la propia estructura social, que lo que hace es oprimir a las mujeres, pues en favor de únicamente un grupo de élite que siempre se ha llevado a cabo, pues, privilegios, ¿no? Y siempre ha tenido además, hay sectores que han estado prácticamente al margen de sus propios intereses, ¿no? Pero además de esta hipocresía, yo creo que ahorita estamos viviendo el momento preciso en el cual la derecha deja verse de cuerpo entero. El día de ayer ocurrió un escenario de violencia dentro del Congreso. Recordemos el 15 de noviembre que también se llevaron a cabo eventos sumamente violentos y no es más que esta herencia, diría la presidencia, herencia maldita de toda esta forma en cómo la derecha percibe la seguridad social, ¿no? De cómo percibe incluso las propias estrategias de politización, ¿no? Lo que siempre están buscando es prácticamente polarizar a la sociedad y no nada más de entre hombres y mujeres, ¿no? Sino de además entre las diferentes formas de pensar desde la libertad de expresión y desde las diferentes maneras incluso de poder entender la interculturalidad, ¿no? Y aquí era una estrategia de militarización que entre más estuviera, por ejemplo, vulnerada la sociedad, pues por supuesto que menos iba a ser
parte, ¿no?, de esta impartición de la justicia y sobre todo menos se les iban a reconocer derechos, porque además recordemos que la derecha pues no solamente es misógina, sino también es muy racista, ¿no? El día de ayer vimos a un personaje de la llamada Marcha Z, que ya no se ha convertido en Marcha Z, sino en una marcha intergeneracional, diciendo abiertamente, yo tengo derecho a ser racista. Entonces, este señalamiento, esta expresión de hablar del derecho al racismo, pues no se ve sino que materializado en este tipo de conductas donde incluso las mujeres indígenas son víctimas de ese racismo y llegan a ser incluso asesinadas porque pareciera que su vida vale menos que la de cualquier otra mujer. Diana, pues muchas gracias, siempre es un gusto platicar contigo. No sé si te gustaría agregar algo más, algo que le tengamos que poner atención, algo que se nos haya escapado. Pues nada más recordar que en la Cuarta Transformación y sobre todo en el gobierno de la primera mujer presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, existen los planes de justicia y por supuesto que dentro de los planes de justicia está el contemplar que nunca más haya violación en términos de cosmovisión y en términos de territorio, sino al contrario, no está habiendo restitución de territorio, está habiendo también, por ejemplo, la Cartilla de los Derechos de las Mujeres traducida a las 68 lenguas indígenas y no olvidemos que el gobierno de la doctora también ha sido injustamente señalado de esta cuestión que tú dices de lo dictatorial, ¿no? Pero qué mayor muestra de que no hay mayor dictadura que o que ni siquiera va a haber dictadura cuando ella misma es la que está propiciando que las propias cortes internacionales pues sean las que estén señalando las injusticias y también las violaciones a los derechos humanos que hubo en sexenios anteriores. Y pues un gusto y un placer siempre. SPR Informa. Tus causas son noticia.